la bienvenida al profesor universitario, sociólogo Patricio Carpio. Bienvenido, sociólogo Carpio. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación en esta etapa preeleccionaria en la cual poco a poco se van aclarando las cosas. En una situación ya que contra reloj se viene dando, pues faltan, me parece que apenas 17 días para que los candidatos que participen en las elecciones de marzo se inscriban. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos próximos al cierre de las inscripciones de las diferentes candidaturas para la alcaldía, la prefectura y concejalías en el país y claro, ya nos lleva a pensar qué es lo que se viene a futuro para nuestra ciudad en general. Lo primero que se me vienen varias cosas. Lo primero que habría que decir es que en este contexto de cambios que estamos presenciando en la composición, en la estructuración del gobierno nacional, la correlación de fuerzas del bloque en el poder está cambiando rápida y progresivamente. Eso de alguna manera tiene una relación con los gobiernos locales. Y Quito, Guayaquil, Cuenca, diríamos Manta, Puerto Viejo, algunas otras ciudades con mayor número de habitantes, pasan a ser cruciales en términos de gobernabilidad y también de perspectivas electorales para el 2021. Entonces, eso también es una cosa importante que se juega a nivel nacional. Por otro lado, a nivel local, ciertamente se van configurando las perspectivas políticas, pero hay una cuestión que sí quisiera comentar. Lo que estamos viendo, no solo en Cuenca, sino a nivel nacional y diríamos a nivel internacional, es cómo el poder deja de tener un sentido de proyecto político, de perspectiva de cambio o de continuidad, con cuestiones que expresen lo que los candidatos quieren hacer con un modelo de desarrollo, etcétera, y lo que prima es ganar por ganar. Eso tiene un significado bastante complejo para nuestro tiempo. Es que cualquier persona que tenga un mínimo de reconocimiento ciudadano, de popularidad quizá. Claro, porque estamos en tiempos de populismo, entonces esa propia persona por sí mismo sueña ya con algún nivel de poder, por un lado, pero por otro lado tenemos los partidos políticos, quienes se han despojado, digamos así, digo muy claramente, se han despojado de proyectos y de ideologías y lo que buscan es cooptar a estos personajes para que ganen las elecciones. Un ejemplo muy claro para de alguna manera tener muestras de lo que usted está señalando es ver la serie de candidatos que se han ido presentando para la prefectura del Guayas, por Exactamente, ejemplo. Deportistas muy reconocidos que han tenido un historial. En Cuenca también el corredor, el marchista, que es reconocido por sus méritos deportivos. Entonces, los partidos políticos empatan con el afán de estas personas que con su legítimo derecho pueden tener aspiraciones, pero el tema de fondo es qué proyecto político, qué proyecto de desarrollo, qué marco político ideológico está detrás de todo aquello. Simplemente no existe y el reino, como decía hace un momento, del populismo está en boga y eso nos preocupa sumamente. ¿Podría decirse que políticamente se está manejando más a las candidaturas como marcas antes que como propuestas políticas? Justamente porque la política ha dejado de ser lo que en esencia le corresponde, que es el análisis y la estructuración de programas, proyectos, políticas, planes, etcétera, de desarrollo para gestionar y gobernar una ciudad, un país, un territorio. Con un afán de servicio cívico y patriótico. Claro, a la final, antes, hace muchos años, era casi un sacrificio de honra el meterse a ser alcalde o prefecto. Ahora es una profesión. Entonces, el tema es, siempre la pregunta está,
que está vigente es ¿para qué este señor o señora quiere ser alcalde? ¿O para qué yo quiero ser alcalde o cualquier persona? Entonces, esa es la cuestión que tienen que responder ¿Para los qué candidatos. quiere ser vicepresidenta? O caería muy bien aquí. Claro, también. Entonces, los temas que tenemos que responder son esos. Y hay aquí otra cosa, Gustavo, que es muy complicada en estos tiempos de populismo. Los candidatos no hablan de proyectos, lo que hablan es de lo que la gente quiere escuchar. Y entonces, ahí hay una perversión de la política en la medida que los partidos políticos y sus cuadros, sus candidatos, no educan a la población. La población está sometida, como bien lo dijo usted, a marcas, está sometida al marketing político, está sometida al mercadeo y nos bombardean a los ciudadanos, a las ciudadanas, nos bombardean con estos mensajes y la gente deja de pensar en temas de fondo y empieza a hablar de lo superficial y entonces ahí los candidatos están en su caldo, ¿no? ¿Ve usted alguna posibilidad, por remota que sea, de que algún outsider pueda aparecer dentro de las elecciones locales aquí en la ciudad de Cuenca? El día de hoy, otro candidato poco conocido en el ámbito académico, el arquitecto César Piedra lanzará también su candidatura. Por allí hay 2 o 3 candidaturas adicionales que incluyen al ex rector de la universidad, a la doctor Jaime Astudillo, y uno que otro candidato que ha pasado por estos micrófonos, pero que no tienen aún mayor trascendencia ni presencia en las encuestas. Ciertamente, hay en el escenario siempre estarán candidaturas duras, digamos, y candidaturas que van surgiendo y que no se tiene certeza sobre su perspectiva. Ahora, el outsider, como usted lo ha dicho, siempre estará latente en los procesos electorales y ahí también depende de la capacidad de hacerse conocer, de presentar propuestas, de hacer algún tipo de campaña que seduzca al electorado. De cualquier manera, en lo que es la prefectura, Javier Enderica sí patea el tablero, pues él estaba como una de las piezas centrales dentro de los esquemas que se jugaban allí. Suponemos que no dará ya pie atrás y con su anuncio de ayer él no será candidato, lo que dejaría, si es que vamos solamente de memoria, refrescando lo que se veía en las últimas encuestas, con mayores posibilidades a una candidata que era María Cecilia Alvarado, que ocupaba consistentemente un segundo lugar. Sí, las encuestas, digamos, sí marcan una referencia sobre lo que está pensando el electorado. Sin embargo, hay que ver cómo están realizadas, cuáles son las muestras que se tiene, en qué sectores han hecho, si... Definitivamente el universo electoral es muy diverso, no es homogéneo. Entonces hay que analizar eso. Hay que decir que todas las encuestas que han salido vienen de empresas que han sido contratadas por parte interesada, algunas de ellas francamente desconocidas, que están por primera vez incursionando en esto que es técnica y ciencia. Por eso creo que las encuestas, con toda la duda que uno puede siempre tener respecto a las encuestas, creo que sin embargo hay que considerarlas como referencia. Entonces yo creo que hay algunos candidatos, el arquitecto César Piedra, Jaime Astudillo, usted lo ha señalado. Veamos qué perspectivas tienen para, como también lo señaló usted, en términos de la alcaldía, para mover el tablero. Hay un ciudadano de apellido Palacios, lamento no recordar su primer nombre. Está también otro candidato, Reiner Ortiz, entre los candidatos que han ido presentándose como interesados en correr electoralmente para esta dignidad. Claro, ahora estos dos candidatos que acabo de señalar tienen su trayectoria, Jaime sobre todo en el tema académico, como la universidad, César Piedra en el Colegio de Arquitectos, en la Cámara de la Pequeña Industria y también como académico. Sin embargo, los tiempos han cambiado y lo que hay que ver es qué está pasando con la juventud. La juventud, digamos, los nuevos electores posiblemente
conocen muy poco la trayectoria de estos dos candidatos novísimos, y ahí ellos por su cuenta deberán hacer un trabajo para demostrar qué es lo que están proponiendo. Y electoralmente, para hablar en términos corrientes y actuales, los millennials tienen un enorme peso en el voto. Así es, porque este rato a ellos hay que referirse, pero yo siempre creo... Son una especie de base de pirámide electoral. Claro, yo creo que hay que referirse con ellos en dos niveles. En el uno, captando cuál es su lógica, su dinámica, su imaginario, pero también con mensajes de educación, digamos así, para orientar su perspectiva política, porque en estos tiempos lo político está tan devaluado, después de 10 años de desbarajuste en la cultura política y en la institucionalidad del país, en la democracia, etcétera. La política ha perdido credibilidad. Ahora estos electores, posiblemente estos 10 años es lo único que han vivido y han visto en política, pero serán, hablando en términos generales como población, una población debidamente informada como para sacar conclusiones meditadas, tener conciencia de lo que ha pasado. Ahí está el reto, sobre todo los medios de comunicación serios, en términos de transmitir información, que es la clave, como usted dice. Un hecho importante y relevante para nosotros que vivimos día a día los temas de política y que estamos en perspectiva de cambio, es la presencia de la universidad en las calles. Eso es un hecho que casi ocurre luego de una década de pasivismo y de cooptación de las organizaciones estudiantiles en manos del correísmo. El correísmo nunca lo va a lograr, nadie lo va a lograr acallar las voces de los jóvenes permanentemente. Entonces, pero lo logró en las universidades. Lo logró, pero eso digo, permanentemente, siempre. Si es que los jóvenes no expresan su rebeldía, están perdidos. Entonces, están reaccionando, y eso es importante. Uno como profesor universitario les escucha, les oye, y hay un despertar, ¿no? Uh-huh. Bien, vayamos a algo que es ineludible, el ámbito nacional, la situación que se dio ayer con la vicepresidenta de la República. Bueno, como empecé diciendo, creo que, no sé si es el puntillazo final, parecería que sí, del cambio de la correlación de fuerzas en el bloque, en el poder, ¿no? La vicepresidenta, digamos, si es que usted analiza los discursos de ella, es un rezago del correísmo, es un discurso vacío de contenidos, pero lleno de ideología orientada hacia el pueblo y lo popular y la revolución. Pero, como decía hace un momentito el periodista Ortiz, con la direccional hacia la izquierda, pero con prácticas populistas y hacia la derecha. Y digamos, todos este grupo que a la final se quedó con el gobierno no son más que un grupo de oportunistas que cambiaron el chip del correísmo al morenismo a última hora, fundamentalmente por quedarse en el poder y seguir cosechando prebendas. Entonces, yo soy muy duro en este análisis a la vicepresidenta, pero ella, por dignidad, inmediatamente debería renunciar, inmediatamente. Ahora, la justificación sobre el tema de los diezmos es una cosa que debería ponernos los pelos de punta en un sentido, Gustavo, en el sentido de que si es que los partidos políticos obligan a sus militantes por norma interna a dar un porcentaje de su sueldo cuando están en el poder, esto es gravísimo en términos de que lo que están potenciando son gérmenes de corrupción. Porque cada uno de los que son esquilmados en su 10, 15, 20% de su salario va a tratar de recuperar de formas no muy transparentes. Porque le están quitando su honorario, le están quitando su derecho al trabajo y a un ingreso. Entonces, eso es muy grave
porque también afecta a la conciencia política del militante en términos de que alguien milita en una organización por compromiso, por voluntad propia y por tanto se puede someter a una disciplina partidaria, pero el rato que le tocan su bolsillo debe ser eso un tema de conciencia política y de voluntad en términos de si yo gano esto te puedo dar no diríamos un porcentaje fijo, sino una cuota para sostener el partido, pero el rato que eso se vuelve norma institucionalizada desde el Estado para su partido y para todos los empleados que trabajan ahí, es una cosa de descomposición ética muy fuerte y que termina en lo que ya vivimos todos, donde usted pone el dedo, salta pus. Entonces, eso es una cosa muy complicada para la ética, para la transparencia y para una democracia sana. Basta escuchar al padre de la señora vicepresidenta de la República, claro, o al prefecto de la provincia del Guayas, donde hablan de que estas situaciones son o eran absolutamente normales en el país. Por eso decimos, definitivamente esto lo que significa es la corrupción institucionalizada y se ha convertido en cultura política donde dicen sí, pero es que si no, ¿cómo nos sostenemos? Sosténganse haciendo bien las cosas, así hay que hacer, y que los militantes de otras gentes les aporten voluntariamente, pero no le pueden someter a alguien. Peor aún, cosas tan evidentes en el caso de la vicepresidenta como que los fondos llegan a sus cuentas personales y de ahí no hay reportes de a dónde va. Entonces la cosa es dolosa definitivamente, ¿no? ¿Cómo mira usted el futuro del presidente de la República, de Lenín Moreno? Yo, al contrario de lo que piensa mucha gente de que Lenín Moreno está en la cuerda floja, yo veo que él con la estructura de alianzas que ha construido alrededor de los grupos empresariales, tiene relativamente garantizada su estabilidad. El tema es que los movimientos sociales, las organizaciones sociales, y el correísmo, no en alianza, sino cada uno por su lado, le van a agitar el país. Fundamentalmente, uno de los temas que llama la atención y que nos preocupa es el tema ambiental. Tenemos una constitución que protege los derechos de la naturaleza. Se hizo una consulta popular donde se prohíbe la minería a gran escala en áreas sensibles y sin embargo en Cuenca, por ejemplo, que es lo más cercano que tenemos, se levanta un proceso administrativo al juez que detuvo los temas de minería por algunas causales. Se lo somete a ese proceso, se lo quiere quitar del escenario. ¿Quién es el que demanda, Gustavo? Demanda y hace esa gestión el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente está para proteger los derechos de la naturaleza, no para proteger el petróleo ni las transnacionales petroleras. Es un contrasentido, pero absoluto y lógico. A más de esto, el Ministerio de Energía, que es el que ha venido apadrinando estas demandas que concluyen en el proceso en contra del juez, el jueves de la semana anterior también oficialmente en una nota avaló un estudio de factibilidad del proyecto minero Loma Larga, proyecto Quimsacocha, que es una verdadera amenaza para la sustentabilidad de la ciudad de Cuenca, y ha señalado el ministerio que este proyecto de factibilidad permitirá arrancar con la explotación de este proyecto minero en el año 2021. Es decir, hay oídos sordos, como que aquí lo que se ha decidido con la consulta popular, las manifestaciones de la prefectura, del municipio de Cuenca, de los concejales que han hecho sendas declaraciones, son desestimadas totalmente. Y efectivamente el tema es la otra cosa para completar el cuadro es que el nuevo ministro del Ambiente, Marcelo Mata, es exfuncionario de las petroleras, de Repsol,
Y se dice que los ministros de ambiente anteriores tuvieron problemas por no firmar la licencia ambiental para la explotación de la otra parte del Yasuní. En cuanto a una línea política, el gobierno de Moreno indiscutiblemente es pro-extractivista. Es extractivista. Y entonces, lo que usted dice, eso es una burla, y yo creo que esa es una línea política heredada del correísmo. El burlarse de la voluntad popular, el burlarse de las voces de ciudadanos y de toda una ciudad, en este caso de Cuenca, que se ha expresado en contra de la minería a gran escala, de la megaminería, del extractivismo, y entonces hace, como usted dice, oídos sordos, y eso va adelante. Ese hecho va a convulsionar el país. El otro frente que no deja de ser muy importante y que le hace muy difícil maniobrar a Lenín Moreno es el frente económico. Sí, pues el tema de la economía ahora manejado por empresarios, y en su totalidad la economía va a tener problemas, porque el tema de la economía y de los modelos económicos está por el lado de la redistribución, la redistribución del excedente, de la riqueza, como quiera denominarse, pero eso termina siendo el gasto social. Y uno de los dos pilares del gasto social, aparte de la seguridad social, es la educación y la salud. Y fíjese usted que el enfoque neoliberal en todos los países, empezando desde Francia, la Argentina, Brasil, etcétera, Colombia, que estaban en huelgas los estudiantes, apuntan, lo primero que hacen es reducir el presupuesto de la educación y de la salud. Y entonces, eso, ¿a dónde van los recursos? Se traslada hacia entre comillas, la inversión o la generación de empleo, es decir, hacia el tema de los empresarios. Si es que la economía, primero no se debe tocar educación y salud, y a donde se debe enfocar las inversiones es hacia la pequeña producción, siempre hemos dicho eso, porque la pequeña producción representa el 95% de la organización económica de nuestros países, y ahí está el empleo. Entonces, eso es lo que se debe potenciar, y no la gran empresa, como ahora estamos viendo que el ministerio de Lenín Moreno está plagado desde el turismo, el ambiente, todo lo que quieran, y se diga el Ministerio de Economía, de grandes empresarios que representan esos intereses. Un tema final, sociólogo Carpio, siendo usted profesor de la universidad, ¿cómo ha quedado el tema del presupuesto universitario? Los jóvenes, como usted ha señalado también, continuaron saliendo a las calles, sigue ese estado de alerta, así se ha manifestado en varias universidades del país, lo ha hecho también la central de Quito, mantenerse con la guardia alta mientras el tema no se defina. El presupuesto técnicamente no fue reformado, recibió 17 observaciones en la Asamblea, retornó a manos del Ejecutivo y en 5 o 6 días tendrá que darse una respuesta final. Sí, así está el proceso, y de lo que vemos en la universidad, tanto los estudiantes, los profesores y las propias autoridades, hemos señalado que hay que dormir, digamos así, con un ojo abierto para ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Seguramente, si es que no se aceptan los justos reclamos de las universidades, tendremos una Navidad agitada y un año nuevo incómodo. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Ha escuchado al sociólogo Patricio Carpio refiriéndose a temas locales y nacionales.